Trabajo como técnico de mantenimiento para una instalación que oficialmente no existe. En los documentos figura como estación de medición sísmica y control de movimientos de suelo. Un punto más en el mapa para registrar vibraciones, placas y fallas geológicas. Si alguien preguntara, eso es lo que dirían. Sensores enterrados, antenas discretas, paneles solares y un pequeño equipo de técnicos rotando turnos. Pero esa versión solo sirve para justificar el presupuesto. La estación está en medio del bosque tropical, lejos de cualquier ruta formal. La única forma de llegar es siguiendo una antigua pista militar, ahora casi devorada por la vegetación. El asfalto está resquebrajado, cubierto de raíces gruesas que levantan la superficie como si la tierra intentara recuperar lo que alguna vez fue suyo. Desde el aire, la pista apenas se distingue entre el verde denso. El lugar fue elegido por su aislamiento. No hay pueblos cercanos, no hay señal telefónica, no hay tránsito ocasional. Incluso los habitantes de las comunidades más alejadas evitan internarse demasiado en esa zona. Dicen que el terreno es inestable, que el suelo vibra a veces sin motivo, que los animales no permanecen allí mucho tiempo. Yo no trabajo con supersticiones. Mi tarea es concreta: revisar generadores, calibrar sensores, mantener operativos los sistemas de refrigeración y asegurar que la energía fluya sin interrupciones. También superviso los servidores donde se almacenan los registros. No tengo acceso completo a los datos, solo veo fragmentos técnicos, gráficos, picos, patrones que no siempre coinciden con actividad sísmica conocida. Debajo de la estación hay algo. No lo he visto. Nunca nos permiten descender más allá del nivel técnico, pero sé que existe porque los equipos no están diseñados para vigilar placas tectónicas. Están diseñados para monitorear una señal específica que proviene de profundidad constante. No se desplaza, no migra como un sismo, permanece. Somos 4 en total. Mendoza, encargado de comunicaciones. Rojas, especialista en sistemas. Linares, seguridad interna. Y yo. No hablamos mucho sobre lo que realmente se vigila. Cada uno cumple su función. Las reglas son claras. Mantener operativo el complejo, reportar anomalías técnicas y no especular. El abastecimiento llega por aire. Una vez cada varias semanas, un helicóptero aterriza en el claro al lado de la pista antigua. Trae combustible, piezas de repuesto, alimentos deshidratados y a veces equipos nuevos que llegan en cajas selladas. Nunca vemos a los pilotos más de 10 minutos. Descargan, verifican firmas digitales y despegan. Ese día el vuelo llegó al mediodía. El cielo estaba cubierto por una bruma espesa, típica del clima húmedo. El helicóptero apareció como una sombra vibrante antes de que el ruido de las hélices atravesara la selva. Aterrizó sin novedad. Descargamos combustible para el generador principal, filtros nuevos y una unidad de respaldo para el sistema de refrigeración. Nada fuera de lo habitual. Mendoza comentó que el próximo vuelo tardaría más de lo normal. Ajustes presupuestarios, dijo. No le di importancia. Con el suministro recibido podíamos operar varias semanas sin apoyo externo. El helicóptero despegó y desapareció en la neblina baja, siguiendo la pista militar hacia el norte hasta perderse entre el vapor que se eleva del bosque. Regresamos al interior. La estación está compuesta por 2 módulos principales conectados por un corredor cerrado. El primero alberga las oficinas técnicas, los servidores y la sala de control. El segundo contiene el generador, el depósito de combustible y el acceso restringido hacia el subsuelo. Las paredes son gruesas, reforzadas, las ventanas mínimas. La estructura está pensada para resistir humedad constante y vibraciones. A media tarde, mientras revisaba el sistema de refrigeración, noté la primera anomalía. El panel de comunicaciones mostraba señal intermitente. Pensé que era una interferencia atmosférica.
La humedad suele afectar los equipos, incluso con protección. Mendoza estaba en la sala de control cuando fui a avisarle. Señal débil, le dije. Él revisó el monitor. Debe ser la bruma, respondió sin demasiada preocupación. Se estabiliza en unas horas. Asentí. Volví a mi rutina. Al anochecer la selva comenzó a cambiar de sonido. Siempre hay ruido en el bosque, insectos, aves, algún crujido lejano, pero esa noche parecía más contenido, no silencioso, solo menos intenso. A las 20 horas, la señal de radio cayó por completo. Mendoza intentó reconectar, reinició el módulo, verificó antenas externas. Nada. Puede ser temporal, dijo, aunque su tono no era completamente seguro. La estación tiene protocolos para fallos de comunicación. Si la señal cae, continuamos operando y registrando datos. Los sistemas almacenan todo localmente hasta que la conexión se restablece. No era la primera vez que ocurría un corte breve. Sin embargo, algo me llamó la atención. El sistema de monitoreo subterráneo seguía activo. Las gráficas mostraban la señal habitual, estable, constante, sin picos bruscos, sin variaciones drásticas, como si lo que fuera que vigilábamos no hubiera notado nada. Salí un momento al exterior antes de cerrar la compuerta principal. La pista militar se extendía oscura frente a la estación. La bruma se había espesado. El aire olía a tierra húmeda y vegetación comprimida. No vi luces, no escuché motores, nada indicaba movimiento humano. Regresé al interior y aseguré la puerta. Rojas sugirió esperar hasta la mañana para intentar reconectar con la base. Linares revisó el perímetro con la cámara térmica portátil. No detectó nada fuera de lo normal. Nos retiramos a descansar en turnos. Antes de acostarme, miré una vez más los monitores. La señal subterránea permanecía estable, siempre estable. Apagué la luz del módulo técnico y caminé hacia mi litera. No sentía miedo, solo una ligera irritación por la pérdida de comunicación. En una instalación como esa, el aislamiento es parte del trabajo. El bosque puede cortar señales, los equipos pueden fallar. Nada de eso implica peligro inmediato. Sin embargo, mientras me recostaba, pensé en la pista militar, en lo fácil que sería llegar sin ser visto, en lo difícil que sería salir si algo dejara de funcionar. La estación no figura en mapas públicos. Si el contacto no se restablecía en varios días, alguien lo notaría en la base central, pero no de inmediato. Cerré los ojos con esa idea en mente. La señal seguía estable. El generador funcionaba sin interrupciones. El helicóptero ya debía estar lejos y nosotros quedábamos solos, rodeados por kilómetros de bosque húmedo que, por primera vez desde que trabajo allí, me pareció más denso de lo habitual. No era pánico, solo la conciencia clara de que, si algo ocurría, nadie escucharía el primer ruido. Desperté antes del amanecer, no por ruido, por ausencia. La estación suele tener un fondo constante, el generador vibrando, el sistema de ventilación moviendo aire, algún paso ocasional en el pasillo cuando cambia un turno. Esa mañana, el sonido era más plano, no silencioso, pero distinto. Me vestí y salí del módulo de descanso. El generador seguía activo, la luz era estable. El panel principal no marcaba fallos críticos. Lo primero que noté fue la compuerta exterior. Siempre permanece desbloqueada desde dentro durante la noche. Solo se asegura cuando uno de nosotros hace ronda perimetral. Esa mañana, el indicador marcaba cierre completo. Pensé que Linares había decidido asegurarla antes de dormir. Me acerqué al panel manual, bloqueada desde el exterior. No era un simple seguro interno. El sistema mostraba activación del pestillo hidráulico externo. Ese mecanismo solo puede accionarse desde el panel secundario que está fuera del módulo principal. Me quedé mirando el indicador unos segundos. Nadie había salido después de que cerramos.
Regresé a la sala de control. ¿Quién aseguró la compuerta?, pregunté. No hubo respuesta. La silla de Mendoza estaba vacía. Su monitor encendido pero sin actividad reciente. Pensé que tal vez estaba en el depósito o revisando antenas. Caminé hacia el segundo módulo. El corredor que conecta ambos sectores estaba iluminado, pero la puerta interna estaba entreabierta. Eso no era habitual. Entré. El olor me golpeó primero. No era inmediato ni exagerado. Era metálico, denso. Vi rojas en el suelo junto a los racks de servidores. Boca arriba. 2 impactos visibles en el torso. Secos, limpios, sin sangre esparcida por las paredes. No hubo lucha prolongada. Me acerqué lentamente. No respiraba. La segunda figura estaba junto a la pared opuesta. Mendoza. También en el suelo. Un disparo en el cuello. Otro en el pecho. La sangre había avanzado unos centímetros antes de coagular. Miré alrededor. No había armas cerca. No había casquillos visibles a simple vista. No escuché nada la noche anterior. Nada. Seguí avanzando hacia el área de acceso restringido. La puerta estaba forzada. El panel electrónico arrancado con precisión, no con violencia desordenada. Cortes limpios en el cableado. Trabajo técnico. Dentro del laboratorio subterráneo encontré a Linares. Estaba atado a una silla metálica. Golpes en el rostro. Ropa rasgada. No vi disparos en su cuerpo. Me acerqué. Pulso inexistente. Había signos claros de interrogatorio. El equipo del laboratorio estaba abierto. Carcasas removidas. Bandejas de discos duros vacías. Los módulos de almacenamiento que contenían registros históricos habían sido retirados con cuidado. No destruidos, retirados. Las unidades de rastreo profundo tampoco estaban en su lugar. Los sensores que se conectan directamente al sistema subterráneo habían sido desmontados. El panel que muestra la señal principal seguía activo. La línea constante, estable como siempre. Nada en ella reflejaba lo que acababa de ocurrir arriba. Recorrí el laboratorio en busca de señales de entrada forzada. Ninguna explosión, ninguna puerta derribada. Todo indicaba que los responsables conocían la estructura y sabían exactamente qué tomar. Volví al módulo principal. Me acerqué a la compuerta exterior otra vez. Intenté el desbloqueo manual. No respondió. Fui hasta una de las ventanas laterales reforzadas y miré hacia el claro. El portón metálico que protege el perímetro estaba cerrado. Desde dentro se puede ver parte de la pista. Vi huellas, frescas, marcas de botas entrando desde el bosque hacia la estación. No vi marcas saliendo. No vi vehículos. El suelo húmedo conserva rastros con facilidad. Si hubieran regresado por la pista, habría huellas en dirección contraria. No estaban. Volví al interior. Cerré la puerta del laboratorio. Intenté concentrarme en lo inmediato. 3 muertos. Comunicación caída. Acceso bloqueado desde fuera. Sistema parcialmente vaciado. Y yo solo. Revisé los monitores de seguridad. Las grabaciones nocturnas estaban incompletas. Entre las 2:13 y las 4:47 no había registro. No estaba borrado de forma caótica. El segmento simplemente no existía, como si el sistema hubiera dejado de grabar durante ese intervalo. Antes y después, la imagen mostraba pasillos vacíos. El generador no había sufrido interrupciones en ese horario. No hubo corte de energía. El sistema dejó de grabar sin motivo visible. Busqué armas en el depósito de seguridad. Solo había una pistola de emergencia con cargador completo. Linares era quien tenía acceso a las demás. No estaban en el armario. Alguien se las llevó. No encontré señales de disparos dentro del módulo principal. Los impactos en Rojas y Mendoza parecían ejecutados a corta distancia. No hubo intercambio de fuego. No hubo defensa organizada. Fue rápido. Me senté en la sala de control.
Miré el panel principal. La señal subterránea seguía inalterada, constante, regular, sin picos, como si nada hubiese ocurrido. No había rastro de quién entró, no había rastro de cómo salió. La compuerta exterior seguía cerrada. Intenté forzarla con el sistema auxiliar. Nada. El mecanismo hidráulico estaba activado desde fuera y sin energía en ese circuito externo no podía revertirse. Miré la hora. Ling Badian San Shiliufen. Si el helicóptero no tenía planeado regresar en semanas, nadie notaría la pérdida de señal inmediatamente. Y aun si la notaran, la estación está demasiado lejos para que alguien llegue en menos de un día. Caminé nuevamente hasta el laboratorio. Observé el panel que muestra la profundidad. El número permanecía fijo, siempre fijo. Lo que sea que monitoreábamos seguía ahí. Y alguien vino específicamente a llevarse los registros y los dispositivos que podían rastrearlo. No robaron combustible, no tomaron comida, no destruyeron el generador, no sabotearon la estación, la limpiaron con método. Regresé al módulo principal y cerré las puertas internas. Aseguré el acceso al laboratorio como pude. No sabía quién había entrado. No sabía si seguían en el perímetro. Miré otra vez las huellas en el barro a través de la ventana. Entraban desde el bosque, directas, rectas, como si supieran exactamente a dónde dirigirse. Y no había marcas de salida. Por primera vez desde que trabajo allí, la selva dejó de parecer un entorno hostil natural. Se convirtió en un límite, un muro verde que ocultaba algo que había entrado sin dificultad y que, aparentemente, no necesitó regresar por el mismo camino. No había nada sobrenatural frente a mí, solo 3 cuerpos, un laboratorio vaciado, puertas selladas y la certeza incómoda de que, si quien hizo esto decidió volver, no tendría forma de impedirlo. No enterré los cuerpos. El suelo alrededor de la estación es demasiado denso, lleno de raíces gruesas y tierra compactada por años de humedad constante. Sin herramientas pesadas, cavar una fosa profunda habría tomado días. Además, no quería alejarme demasiado del perímetro. Los trasladé al módulo secundario. Cubrí los cuerpos con lonas térmicas y cerré la puerta. No fue un gesto ceremonial, fue práctico. Reducir olor, reducir exposición. Después de eso quedé solo. La estación seguía operativa. El generador principal funcionaba con normalidad. Los paneles mostraban consumo estable, las reservas de combustible suficientes para varias semanas si moderaba el uso. Lo primero fue evaluar recursos. Raciones deshidratadas, 23 paquetes completos, agua almacenada, 6 bidones grandes, filtros en buen estado, baterías de respaldo, funcionales. Si nadie regresaba en un mes, el problema no sería la comida, sería el aislamiento. Intenté restablecer comunicaciones el mismo día. Revisé la antena externa desde el interior mediante diagnóstico remoto. No mostraba daño. El módulo de transmisión respondía a comandos internos, pero no lograba conexión saliente. Probé frecuencias secundarias. Nada. Intenté enviar señal manual de emergencia por el canal militar antiguo que aún figuraba en la lista de protocolos. Silencio. No hubo interferencia. No hubo estática. Solo ausencia. Al anochecer del primer día, el bosque comenzó a comportarse distinto. No fue un cambio abrupto, fue progresivo. Los insectos disminuyeron. Las aves dejaron de oírse antes de lo habitual. No hubo crujidos lejanos ni desplazamientos entre la vegetación. La selva no es silenciosa nunca. Siempre hay algo moviéndose, algo alimentándose, algo comunicándose. Esa noche no. Me senté frente al monitor principal, observando la señal subterránea, constante, invariable. No reflejaba alteración alguna.
Me pregunté si lo que vigilábamos tenía relación con lo ocurrido, si el equipo sustraído era suficiente para ocultar información crítica. Pero el sistema central seguía activo, seguía registrando. La segunda mañana amaneció con niebla baja. Salí al exterior por la escotilla de mantenimiento lateral, que no estaba sellada por el mecanismo hidráulico principal. No es una salida diseñada para tránsito frecuente, pero permite acceso técnico al perímetro inmediato. Las huellas seguían allí, no se habían borrado. El barro húmedo conservaba el contorno de las botas con claridad. Entraban desde el bosque, no salían. Me interné unos metros siguiendo el rastro. Se desvanecía entre raíces y vegetación cerrada. No encontré restos de campamento. No encontré vehículos ocultos. Regresé. El segundo día intenté abrir manualmente el sistema hidráulico externo usando el panel interno. Sin energía en el circuito exterior, era imposible. El mecanismo estaba diseñado para evitar apertura forzada desde dentro en caso de contención. No era una prisión, pero podía convertirse en una. La tercera noche fue peor, no por ruido, por falta de él. El silencio no es solo ausencia de sonido, es presión. La estación emite un zumbido leve constante, ventiladores, circulación de aire, el generador en funcionamiento. Ese sonido empezó a sentirse aislado, como si estuviera separado del entorno. Me acerqué a una de las ventanas reforzadas y observé el bosque. No vi movimiento, ni siquiera hojas agitándose. La humedad seguía en el aire, pero la vegetación parecía inmóvil. Dormí poco. Los días comenzaron a perder estructura. Desayuno medido, revisión de sistemas, intento de comunicación, conteo de combustible, verificación del nivel subterráneo. Nada cambiaba. La señal seguía estable. La cuarta noche desperté con la sensación de que algo había variado. Miré el reloj. 0217. El generador emitía un sonido irregular. No era una falla grave, pero el tono había descendido. Fui al módulo secundario. El panel de consumo marcaba fluctuaciones mínimas como si hubiera demanda intermitente. No había equipos adicionales conectados. No había incremento de carga. Ajusté manualmente el regulador. El sonido volvió a estabilizarse. Regresé al módulo principal. Antes de cerrar la puerta, miré hacia la oscuridad exterior. Nada. La quinta mañana, intenté reconfigurar el sistema subterráneo para obtener mayor detalle en la señal. No tengo autorización completa, pero conozco el equipo lo suficiente para ampliar resolución temporal. La gráfica se volvió más detallada. No mostró nada diferente, ni picos ni variaciones. Siempre la misma línea. Esa constancia comenzó a incomodarme más que cualquier irregularidad. Si alguien vino por los registros, fue porque esa señal significa algo. Y aun sin dispositivos de rastreo auxiliares, seguía ahí. El sexto día comenzó con una vibración leve en el suelo. Pensé que era percepción alterada por estrés. El panel sísmico no registró movimiento tectónico, pero lo sentí bajo las botas, un pulso breve, luego nada. Al anochecer, la selva estaba completamente muda, ni insectos, ni aves nocturnas, ni reptiles moviéndose en la hojarasca. Me acerqué otra vez a la ventana. El claro alrededor de la estación parecía más amplio, como si la vegetación se hubiera replegado unos metros. Era imposible que eso ocurriera en días. A las 23:40, el generador se apagó, sin advertencia previa, sin sobrecarga, sin explosión. El sonido cesó de golpe. La luz del módulo principal parpadeó una vez y se extinguió. Quedé en oscuridad total. El sistema de respaldo debía activarse automáticamente. No lo hizo. Encendí la linterna portátil. Fui directo al panel. El generador no mostraba daño mecánico visible. El combustible estaba intacto. Las líneas no estaban cortadas. Intenté reinicio manual. No respondió. Verifiqué fusibles. Intactos. Intenté activar el sistema secundario. Silencio.
No era una avería común. Era como si el generador hubiera decidido no funcionar. El interior de la estación quedó iluminado solo por mi linterna, sin ventiladores, sin zumbido eléctrico, sin el fondo constante que había acompañado cada minuto desde que llegué por primera vez a ese lugar. Y entonces entendí algo simple. La estación siempre fue una estructura artificial insertada en el bosque. Con el generador apagado, dejó de ser un punto activo. Se convirtió en un objeto muerto en medio de la selva. Y la selva no reaccionó. No regresaron los insectos. No volvieron los sonidos. La oscuridad se mantuvo completa. Me quedé en el pasillo central, escuchando mi propia respiración. No había explosión, no había sabotaje visible, solo oscuridad. Y la certeza de que, si el generador no volvía a encender, la estación no era un refugio, era una trampa sin energía. La oscuridad dentro de la estación no cambió durante horas. Intenté reiniciar el generador varias veces. Revisé válvulas, conexiones, niveles de combustible. Todo estaba en orden. No había olor a quemado. No había fusibles fundidos. No había piezas sueltas. Simplemente no arrancaba. Con el paso de las horas, la temperatura interna comenzó a subir. Sin ventilación activa, el aire se volvió denso. Las baterías de respaldo ya habían sido drenadas en intentos fallidos de reinicio. La estación dejó de ser un espacio funcional. Se convirtió en una carcasa sin energía. Entendí que no podía permanecer allí. El portón principal seguía bloqueado, pero la salida lateral técnica me permitía alcanzar el pequeño cobertizo donde guardábamos el vehículo. Era un todoterreno antiguo, con motor diésel, sin sistemas electrónicos complejos. Lo manteníamos como alternativa en caso de emergencia médica o traslado urgente hacia la antigua plantación, a varios kilómetros al oeste, donde todavía existe una pista más abierta que conecta con rutas secundarias. No era una garantía de salida, pero era movimiento. Tomé una mochila con raciones, agua, una linterna adicional y la pistola de emergencia. Salí por la compuerta lateral. El aire exterior se sentía pesado, inmóvil. Ni un solo insecto rozó mi piel, ni un crujido en la vegetación. Llegué al cobertizo. El vehículo estaba cubierto por polvo fino y hojas secas. Revisé nivel de combustible. Suficiente. Batería aceptable. Giré la llave. El motor tardó unos segundos en responder. Luego arrancó. El sonido del motor rompió el silencio del bosque de forma abrupta. Esperé una reacción natural del entorno, algún vuelo repentino, algún movimiento entre los árboles. Nada. Abrí paso lentamente por la antigua pista militar hasta conectar con la vieja trocha que lleva hacia la plantación abandonada. La vegetación invadía el camino en varios puntos. Avancé despacio, evitando troncos caídos y raíces expuestas. La luz natural comenzaba a descender. El cielo se teñía de tonos grises antes del anochecer. Conducir allí no era sencillo incluso en condiciones normales. Ahora, sin comunicación y sin referencia clara de lo que había ocurrido en la estación, cada metro se sentía más largo. Recorrí varios kilómetros. El bosque seguía inmóvil. No vi aves cruzar. No escuché monos a lo lejos. Ni siquiera el zumbido habitual de insectos que suele acompañar el atardecer. Cuando el sol ya estaba abajo, lo vi. Primero pensé que era un reflejo, un destello rojo entre los troncos, a unos 100 metros a la derecha del camino. Detuve el vehículo. Apagué el motor. El silencio volvió de inmediato. El resplandor no era intermitente, no parecía fuego, no titilaba, era uniforme. Descendí con la linterna en la mano, aunque aún había suficiente luz natural para ver. Avancé unos pasos fuera de la trocha. Entre los árboles, el resplandor se hacía más evidente. No provenía de una fuente difusa,
Era una forma definida. Me interné unos metros más y lo vi con claridad. Un triángulo perfecto, suspendido a medio metro del suelo. Sus bordes eran nítidos, como si hubieran sido trazados con una herramienta industrial. La superficie emitía un brillo rojo intenso, similar al metal al rojo vivo, pero no había humo, no había olor a quemado. Me acerqué con cautela. Esperaba sentir calor en el rostro. No ocurrió. La temperatura del aire seguía igual. Extendí la mano lentamente hacia uno de los bordes. No lo toqué aún. Observé los ángulos. Eran exactos. No había irregularidades. No parecía tallado en madera ni formado por raíces. No estaba apoyado en nada visible. Simplemente existía allí. Moví la linterna alrededor. La luz blanca no alteraba el resplandor rojo. Más allá del primer triángulo, distinguí otros. 2 más, a diferentes distancias. Uno parecía estar parcialmente incrustado en el suelo, como si hubiera atravesado la tierra sin deformarla. Otro flotaba entre 2 troncos, todos con la misma precisión geométrica. No eran figuras naturales, no eran producto de erosión, no había cables, no había soporte visible. El bosque alrededor permanecía quieto. Ni una hoja se movía, ni un sonido acompañaba la escena. Avancé hacia el más cercano. A menos de 1 metro, pude ver que la superficie no era sólida en el sentido tradicional. No era piedra, no era metal. Era luz contenida en forma. Las aristas parecían delimitar un plano que vibraba apenas, como si la materia estuviera comprimida en una estructura estable. Extendí la mano y toqué el borde inferior. Esperaba dolor inmediato. No ocurrió. Sentí una resistencia leve, como si tocara una superficie tensa pero no ardiente. Y en el momento del contacto, el triángulo se desintegró. No explotó, no se fragmentó, se apagó. Como si alguien hubiera retirado un objeto invisible que lo sostenía. En su lugar quedó un vacío con la misma forma. Un hueco triangular perfectamente definido en el espacio. No era un agujero en el suelo. Era un recorte. A través de él vi luz, no la luz rojiza del atardecer. Era luz blanca, intensa. Y cielo. Un cielo claro, sin nubes, distinto al que tenía sobre mi cabeza. Retrocedí un paso. Miré hacia arriba. El cielo sobre el bosque estaba cubierto por nubes bajas. Miré de nuevo el triángulo abierto. El cielo visible allí era azul brillante, como pleno mediodía. El borde del vacío no emitía calor ni frío. Era simplemente una separación entre 2 entornos. Sentí una vibración leve bajo los pies. No provenía de maquinaria. No era el motor del vehículo, era el suelo. Otros triángulos comenzaron a intensificar su brillo. El rojo se volvió más luminoso. Uno detrás de mí se elevó lentamente unos centímetros. Otro, más lejano, pareció expandirse en tamaño. Rayos de luz roja ascendieron entre las copas de los árboles. No como haces difusos, como columnas definidas. El bosque comenzó a perder estabilidad visual. Los troncos parecían desplazarse ligeramente de su posición original, como si el espacio estuviera siendo tensado. Retrocedí hacia la trocha. La vibración aumentó. No era un terremoto, era una oscilación localizada. Los triángulos brillaban ahora con intensidad uniforme. El hueco que había tocado seguía abierto, mostrando ese otro cielo imposible. Por primera vez desde que abandoné la estación, sentí algo más que cálculo técnico. No era miedo irracional, era reconocimiento. Lo que vigilábamos bajo tierra no era un fenómeno geológico, y lo que había visto no pertenecía al bosque. No encendí el motor, no corrí aún. Me quedé unos segundos observando la precisión de las formas, cada arista recta, cada ángulo exacto.
demasiado definido para ser natural, demasiado estable para ser ilusión, y comprendí que lo que sea que había vaciado la estación no vino solo a borrar datos, vino porque esto ya estaba ocurriendo. El primer triángulo ya había desaparecido cuando lo toqué. No dejó fragmentos, no cayó al suelo, no se apagó como una lámpara, simplemente dejó de existir. En su lugar quedó la abertura, un corte limpio en el espacio, un triángulo perfecto suspendido donde antes estaba la forma roja. A través de él no se veía el bosque, no se veía la vegetación detrás, se veía otro entorno, luz blanca, un cielo despejado, demasiado claro para la hora que marcaba mi reloj antes de apagarse. No había transición, no había profundidad visible. Era como mirar por una ventana colocada en medio del aire. Me acerqué unos centímetros. El aire que provenía de esa abertura no era caliente ni frío. No había viento cruzando. No había olor diferente. Solo luz. Extendí la mano hacia el interior del corte. La superficie que delimitaba el triángulo no ofrecía resistencia. Mis dedos atravesaron el plano sin sensación física definida. La luz me cubrió la piel. Y en ese instante, el resto de los triángulos comenzaron a reaccionar. El brillo rojo se intensificó de forma simultánea, no en secuencia, no progresivo, todos a la vez. El bosque se iluminó con reflejos rojizos proyectados en los troncos. Las sombras se volvieron más marcadas, más definidas, como si cada árbol hubiera sido duplicado en contornos oscuros. El suelo vibró con mayor intensidad. No era un movimiento amplio, era una oscilación rápida, localizada bajo mis botas. Retiré la mano del hueco. La abertura permaneció estable. Uno de los triángulos a mi izquierda comenzó a elevarse lentamente desde el suelo. No se desplazaba de forma natural. No flotaba con suavidad. Se despegaba como si la gravedad no lo afectara. Otro, a unos metros, se inclinó en ángulo perfecto, girando sobre un eje invisible. Las columnas de luz roja ascendieron entre las copas de los árboles. No eran haces difusos, eran estructuras rectas, definidas, que perforaban el cielo nublado del bosque. El entorno perdió coherencia. Las distancias parecían alterarse. Los troncos que estaban a pocos metros parecían más lejos. El camino por el que había llegado no se distinguía con claridad. Retrocedí varios pasos. El vacío triangular seguía mostrando ese otro cielo, azul, inmóvil. No escuchaba viento, no escuchaba aves. El único sonido era la vibración del suelo, constante, como un pulso mecánico. Di media vuelta y corrí hacia la trocha. El terreno no se comportaba de forma estable. Las raíces parecían moverse ligeramente bajo mis pies, no como si estuvieran vivas, sino como si el suelo estuviera perdiendo alineación. Tropecé con una rama caída y caí de rodillas. La linterna salió despedida hacia un lado. El resplandor rojo iluminaba todo ahora. Miré hacia atrás. Los triángulos se habían multiplicado. Donde antes había 3 o 4, ahora distinguía más, dispersos entre los árboles, suspendidos a distintas alturas. Algunos comenzaban a desaparecer igual que el primero, dejando recortes luminosos en el espacio. Cada recorte mostraba un fragmento distinto. No todos eran cielo azul. Uno mostraba un cielo cubierto de nubes grises, pero con una inclinación extraña, como si la línea del horizonte estuviera torcida. Otro dejaba ver una extensión clara, casi blanca, sin vegetación visible. El bosque ya no parecía continuo, parecía fragmentado. Me puse de pie y corrí sin dirección clara. Intenté volver hacia el vehículo, pero la referencia visual se había perdido. Los troncos proyectaban sombras cruzadas con las columnas rojas, y el terreno parecía repetirse. La vibración aumentó. No era un terremoto convencional.
No había ondas amplias. Era una tensión localizada, como si la tierra estuviera siendo comprimida desde abajo. Una de las columnas de luz roja descendió repentinamente y se desvaneció al tocar el suelo, dejando otro corte triangular abierto. El aire comenzó a sentirse más denso, aunque la temperatura no cambió. Intenté orientarme por el último punto donde recordaba haber dejado el vehículo. No lo vi. El bosque parecía haberse cerrado. Caí nuevamente, esta vez sobre tierra húmeda. Sentí dolor en el brazo. Miré mi mano. Pequeñas partículas de luz roja parecían suspendidas alrededor, pero no tocaban mi piel. La abertura inicial seguía visible a lo lejos, pero otras habían aparecido más cerca. Una de ellas estaba a menos de 2 metros. Mostraba una extensión clara, brillante. No distinguía árboles del otro lado, solo terreno abierto. El suelo vibró con más fuerza. Una grieta superficial se abrió a pocos centímetros de mi pie, pero no era una fractura geológica normal. Era una línea recta, demasiado precisa. Me incorporé como pude. Las columnas rojas se entrecruzaban ahora entre las copas. El bosque ya no parecía un espacio natural continuo, parecía una estructura siendo atravesada. Escuché un sonido breve, seco, como el desplazamiento de una lámina metálica. Giré la cabeza. Otro triángulo, justo frente a mí, comenzó a intensificar su brillo. El rojo se volvió casi blanco en el centro. Sin pensar, extendí la mano hacia él. No fue un gesto calculado, fue reacción. Mis dedos tocaron el borde luminoso. No hubo resistencia. No hubo tiempo para evaluar. El triángulo se disolvió igual que el primero, y el vacío que dejó no mostraba el bosque, mostraba un campo amplio bajo luz intensa. El suelo bajo mis pies cedió ligeramente. La vibración alcanzó su punto máximo. El bosque alrededor perdió definición. Los troncos parecieron desplazarse lateralmente. El cielo sobre mí se fragmentó en líneas rojas verticales. Sin otra opción, impulsado por la presión que aumentaba, me lancé hacia la abertura recién formada. No hubo sensación de atravesar una superficie sólida. No hubo caída. No hubo transición visible. Solo luz. Y luego silencio absoluto. No recuerdo el impacto. No recuerdo haber caído. Solo recuerdo luz. Desperté con el rostro pegado a tierra seca. No tierra húmeda de selva. No barro. No hojas en descomposición. Polvo. El calor era inmediato, agresivo, directo sobre la piel. No humedad. No sombra cerrada. El aire estaba quieto, pero no pesado. Era seco. Me incorporé lentamente. Frente a mí se extendía un campo de trigo marchito, dorado y rígido, moviéndose apenas con una brisa leve que no alcanzaba a refrescar. El suelo era duro, resquebrajado en algunas zonas. Polvo fino se levantó cuando apoyé la mano. El cielo era azul intenso, sin nubes, sin bruma, sin copas de árboles. No había selva, no había estación, no había pista militar. Giré lentamente sobre mí mismo. Nada. El campo se extendía en todas direcciones hasta perderse en el horizonte plano. No había colinas, no había bosque cercano, no había montañas, solo una línea clara donde el cielo tocaba la tierra. Me llevé la mano derecha al suelo para apoyarme y sentí dolor inmediato. Miré la palma. La piel estaba enrojecida, ampollada en algunos puntos, como si hubiera tocado metal al rojo vivo durante varios segundos. No había sangrado, pero la quemadura era real. Miré mis botas, cubiertas de polvo claro, no barro, no humedad. Mi uniforme estaba seco, demasiado seco. Busqué el reloj, la pantalla estaba apagada. Intenté presionar el botón lateral.
Nada. Saqué el radio portátil del cinturón. La pantalla tampoco encendía. Lo sacudí, sin respuesta. No era interferencia, era muerte total del equipo. Miré alrededor con más atención. En la distancia, apenas visible, se alzaba un único poste eléctrico, delgado, recto, con un cable extendiéndose hacia algún punto fuera de mi campo visual. No había carreteras evidentes que condujeran hasta él, pero el terreno en esa dirección parecía ligeramente más compactado, como si existiera una franja de tránsito. No había edificaciones, no había vehículos. El sol estaba alto, pero no podía determinar cuánto tiempo había pasado. El último recuerdo claro era el bosque vibrando, las columnas rojas atravesando el cielo nublado, el vacío triangular abierto frente a mí. Y ahora esto. Caminé unos pasos. El trigo seco crujía bajo mis botas. El sonido era natural, real. Miré mis manos otra vez. La quemadura era la única evidencia física de lo ocurrido. Intenté recordar el punto exacto en que crucé. No hubo sensación de atravesar algo. No hubo cambio de presión. No hubo vértigo. Simplemente dejé de estar en un lugar y aparecí en otro. Me detuve y miré hacia el cielo. No había columnas rojas. No había triángulos suspendidos. No había recortes en el espacio. Solo un cielo abierto y limpio. Respiré profundamente. El aire no tenía olor a vegetación húmeda ni a tierra fermentada. Era aire seco, caliente, casi estéril. Miré hacia el horizonte en busca de referencias. Ninguna señal que indicara país o región. El poste eléctrico era lo único que sugería infraestructura humana, pero no veía cables secundarios. No veía casas. No veía rutas asfaltadas. Pensé en la estación, en los 3 cuerpos cubiertos con lonas térmicas, en el laboratorio vacío, en la señal constante bajo tierra. Si la estación seguía allí, estaba al otro lado de algo que ya no podía identificar como un simple fenómeno físico. No parecía un desplazamiento geográfico convencional. No reconocía este terreno. Y aunque lo reconociera, no tenía medio para comunicarme. El radio estaba muerto, el reloj no funcionaba, el vehículo no estaba. La mochila seguía conmigo. Abrí el compartimento. Las raciones estaban intactas. El agua también. La pistola de emergencia seguía en su funda. Todo lo que llevaba encima había cruzado conmigo. Me giré sobre mis pasos buscando algún rastro, alguna marca en el suelo que indicara un punto de llegada. No había cráter. No había círculo quemado. No había huella distinta al resto del polvo. Era como si siempre hubiera estado allí. Miré el campo en dirección contraria al poste eléctrico. Nada más que trigo seco extendiéndose hasta el límite visible. El calor comenzaba a sentirse más intenso. El sol descendía ligeramente, pero aún estaba alto. Calculé mentalmente que caminar hacia el poste era la única opción lógica. Pero antes de avanzar, miré una vez más mis manos. La piel ampollada confirmaba contacto con algo que no pertenecía al entorno natural del bosque. Lo que toqué no era una ilusión. Lo que crucé no fue un desmayo. La estación, el bosque, los triángulos rojos quedaron atrás. No sabía si el fenómeno era permanente o si podría repetirse. No sabía si el lugar al que había llegado era otro punto del mismo mundo o algo completamente distinto. Solo sabía una cosa con certeza: no estaba donde debería estar. Comencé a caminar hacia el poste eléctrico. El campo no ofrecía sombra. Cada paso levantaba polvo fino que se adhería a mis botas. Miré atrás una última vez. No había grieta en el aire, no había portal visible. El horizonte permanecía limpio. La estación y los cuerpos estaban en algún lugar que ya no era accesible. No había señal de rescate,
No había helicóptero en el cielo. No había rastro de civilización inmediata. Solo el campo, el poste, el cielo despejado. Seguí caminando, sin explicación, sin coordenadas, sin garantía de que ese poste condujera algo más que a otra extensión vacía. No había rescate previsto, no había protocolo para esto, y mientras el bosque quedaba reducido a memoria, entendí que no había escapado, solo había sido desplazado, y donde fuera que estuviera ahora, estaba completamente solo.